producir conocimiento, porque no podemos solamente tener un análisis sobre los recursos que poseemos para desarrollar una determinada actividad y a partir de ahí tratar de generar una economía, sino más bien integrar todos los aspectos que se encuentran dentro de una región para generar economía a través de una determinada actividad, ¿sí? El modelo de clúster no es un modelo que haya sido, o sea, que se origine dentro del turismo, más bien se originó dentro de lo que es la industria vitivinícola norteamericana, en el Valle de Napa. Se lo utilizó para generar un sistema de redes, y este sistema de redes que optimice y potencie en su máxima expresión todos los recursos que tienen dentro de un territorio. En ese sentido, digamos, lo que se hace es tratar de conocer todos los proveedores y todos los servicios que aportan, en este caso, a la industria vitivinícola, que estén dentro del mismo territorio y que abaraten los costos para generar una mejor oferta para la industria vitivinícola. Con este tipo de organización, que se puede trasladar, digamos, este tipo de modelo se puede trasladar a cualquier otro tipo de actividad, en este caso se la traslada, digamos, al turismo y particularmente a Puerto Rico, ¿sí? Es un momento, además, como hemos venido desarrollando en las clases anteriores, en los 90 es el momento en que, digamos, se profundiza, ¿no? Se intensifica de alguna manera el turismo y sobre todo el turismo internacional y el turismo como conocemos hoy, ¿no? Este turismo masivo, que tienen estas características que van a redefinir, va pasando no solamente en el turismo, sino en muchas otras actividades. Se van a redefinir los marcos locales a partir de las economías globalizadas, y esto va a dar una dinámica totalmente diferente, digamos, porque se buscan nichos y mercados que están mucho más lejos que el ámbito local. En el caso del turismo, ya no solamente se busca que vengan los turistas nacionales o que vengan de otras provincias, sino que también se pretende, digamos, consolidar un turismo internacional. De hecho, Jujuy se transforma en un destino turístico internacional y se busca todo el tiempo que sea un destino turístico internacional a partir de la patrimonialización de la quebrada. Como componente, digamos, es fundamental considerar estas características, ¿no? Porque si bien es cierto, a partir de los 90 hay una búsqueda y un cruce constante entre lo global y lo local, muchas de las variables que van a determinar hoy la actividad son locales y necesariamente necesitan, digamos, de alguna manera, consolidar los espacios locales primero, antes que pensar en los mercados internacionales, ¿sí? Cuando uno genera un modelo, además debe pensarse en cómo producir conocimiento, ¿no? Esto que yo le estaba mencionando al inicio de cómo nosotros pensamos, no solo la actividad turística en este caso, los recursos con los que contamos y principalmente con los agentes y los conflictos que se generan dentro de un espacio, de un territorio, y si en todos los espacios, en este caso, en nuestra provincia, que se compone no solamente de una región ecológicamente diferentes, ¿no es cierto? Pensemos en la Puna, en la Quebrada, en la Yunga, y cada uno tiene una dinámica propia y tiene, además de una dinámica propia, unas propuestas propias, ¿no? El valle. Entonces, estas dinámicas y este conocimiento sobre cómo se puede generar o se puede potenciar una actividad, la conoce la gente del lugar, la conoce lo local. Y en eso se apunta, digamos, a generar un vínculo
y un sistema de redes que consoliden las actividades dentro de la región. Si nosotros tenemos una serie de agentes que trabajan en una determinada actividad, que trabajan en el turismo, por ejemplo, que tenemos artesanos, tenemos hoteleros, tenemos gastronómicos, tenemos músicos, este, no sé, no se me ocurre en este momento, pero hay más gente trabajando, qué sé yo, gente que está pensemos en la gente que también está que tiene un puesto en la calle, los que no intervienen de forma directa. Bueno, todos ellos forman parte de esa actividad y todos ellos aportan a esa actividad y todos pueden potenciar o no. En el caso de no poseer un modelo, o sea, si nosotros no tenemos este conocimiento previo sobre lo que podemos generar, o sea, lo que podemos desarrollar, es muy probable que la potencialidad de las actividades que nosotros pretendamos desarrollar no tengan mayor incidencia dentro de los espacios turísticos. Y esto quiere decir, por ejemplo, que nosotros podemos tener una avenida llena de artesanos, que podemos tener muchos hoteles, que podemos tener muchos restaurantes y emprendimientos gastronómicos, que podemos tener incluso algunos atractivos paisajísticos, naturales, pero que si no están organizados, que si no tenemos un modelo de saber qué es lo que queremos, cómo lo queremos y cómo lo podemos hacer, que son variables importantes que determinan la actividad turística, entonces en general se desperdicia, ¿no es cierto? Porque tenemos, por un lado, los turistas que pueden o no llegar a visitar a todos los artesanos. Tenemos atractivos que es como el cerro que está en Humahuaca, que se puso de moda ahora, esa paleta del pintor, no me acuerdo en este momento el nombre, la cual está, el Hornocal, que está siendo explotada, pero, digamos, está siendo explotada a través, no de un sistema o de un modelo, está siendo explotada, digamos, a pulmón de alguna manera, por diferentes agentes, por la gente local que necesita generar una economía para sobrevivir y por otro lado el gobierno municipal o local que con pocos recursos intenta generar un atractivo turístico, ¿no es cierto? Esto genera además conflictividades porque, digamos, no existe un camino bien hecho, la gente se pelea por el recurso porque para el que vive en el Hornocal es de ellos, para los que llevan a los turistas es de ellos, más las agencias de turismo que vienen de afuera y no respetan a los guías locales, bueno, se arma toda una batahola que en realidad se podría evitar si nosotros tuviéramos un modelo de desarrollo turístico, ¿no? Y cuando hablo de modelo de desarrollo turístico, además incluyo, digamos, el vínculo que es necesario y el conocimiento necesario que debe tener cada región sobre los recursos, ¿no? No solamente los recursos naturales, arqueológicos, históricos, sino también los recursos humanos, que acá el principal elemento es el recurso humano, ¿no? Cuando uno crea un sistema experto. ¿Qué es un sistema experto? Un sistema experto lo compone fundamentalmente el conocimiento que uno tiene sobre determinada área, actividad o producto, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, se va complejizando cada vez más, de alguna manera, digamos, un modelo, ¿no es cierto? Cuando uno pretende modelizar, no solamente debe conocer superficialmente los recursos, debe conocer las necesidades de la población, los agentes que intervienen, los vínculos, las motivaciones de los agentes, si quieren o no quieren desarrollar determinada actividad, si les interesa o no les interesa, y si les interesa, desde dónde les interesa, ¿no? Porque
en todo este proceso que hemos que hemos iniciado desde el principio de la cursada, venimos discutiendo esto, ¿no? ¿Cuáles son nuestros intereses en relación al turismo? ¿Qué tipo de turismo queremos generar? El turismo genera conflictos, digamos, todas estas preguntas que nos fuimos haciendo y que de alguna manera se han ido respondiendo, y muchas otras que todavía siguen en el tintero, y que son necesarias tenerlas en cuenta e ir generando, digamos, una práctica mucho más profesional, digamos, sobre los recursos y sobre las posibilidades que el turismo nos puede generar y aportar realmente para transformarse en una actividad sustentable, o sea, que la podamos mantener en el tiempo. Y esto no tiene que ver solamente con generar cantidad, ¿no es cierto? Cantidad de hoteles, cantidad de hospedajes, cantidad de restaurantes, cantidad, digamos, la cantidad en sí, si no tenemos una propuesta fuerte que acompañe a, a ese gran número de infraestructura que vamos a ir creando, en realidad se transforma en un vacío, porque entonces no logramos que el turista se quede, ¿no es cierto? Que es otra de las cosas que hemos venido discutiendo dentro de los problemas que tiene el turismo como actividad dentro de la provincia. Si uno no tiene organizadas las actividades, por más que uno tenga recursos naturales, tenga propuestas culturales, en realidad, ¿qué pasa? El turista se aburre, se queda uno o dos días, o sea, una noche, dos noches, y se va, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo, además con este tipo de modelos, un modelo que si ustedes lo analizan, si ustedes agarran, tienen para leer particularmente el modelo de clúster, no es un modelo complejo y no está diciendo nada que no haya dicho, por ejemplo, la antropología es especialista en trabajar en redes como ciencia, ¿sí? Y en general todos, en la vida social y en la vida cotidiana, trabajamos en redes, ¿no? Conocemos a alguien que es el que nos puede vender la masa a mejor calidad y a mejor precio para hacer las empanadas, y conocemos al tipo que nos vende mejor carne y mejor calidad para hacer las empanadas. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? De que ese conocimiento de la vida cotidiana que nosotros poseemos y que posee la población, la pongamos en valor y la transformemos en una oportunidad dentro de los marcos del turismo, ¿no es cierto? Cuando más nos especializamos en una actividad económica, en este caso el turismo, es cuanto más conocemos. Y cuanto más conocemos, en general tendemos a transformarnos en especialistas. Y al transformarnos en especialistas en este proceso, vamos a ir generando estos modelos de organización que son necesarios, ¿no? Son necesarios no porque este, necesitemos controlar de alguna manera, sino porque necesitamos que la actividad, en este caso turística, nos dé los resultados que nosotros esperamos. Si no, estamos trabajando todo el tiempo para generar oportunidades que nos llevan hasta la mitad del camino, o que se invierte más de lo que se gana, o se gana muy poco y la inversión y el tiempo en tiempo y en dinero es altísima. Entonces, las propuestas, digamos, se van transformando en propuestas que no terminan de despegar. De hecho, digamos, cuando analizamos el turismo como una de las principales fuentes de desarrollo en la actualidad, vemos desde la antropología que es una de las actividades con mucho potencial, pero el potencial en sí que tiene el turismo no se termina de desarrollar nunca. Y gran parte de ese problema surge de esta falta de especialistas y de generar modelos
¿no es cierto?, que puedan acompañar. Pueden existir, y de hecho existen, otras formas y otros modelos para aplicar dentro de la actividad turística. Yo les estoy brindando uno que a ustedes les puede servir para pensar en otros modelos. Pensar en modelos o crear modelos que se adapten a la realidad de cada área y de cada región geográfica, ¿sí? No es lo mismo pensar un modelo, podemos pensar un modelo general para la provincia, pero también podemos pensar un modelo particular para cada región, para la Yunga, para la Puna, para la Quebrada, para el Valle, ¿no es cierto? Y después ver cómo vamos a interrelacionar y vamos a trabajar en estos espacios para generar realmente sustentabilidad a través del turismo. Hace unos años, habrá sido en el 2015, 2014, se realizó una reunión, una serie de reuniones, no una. Nosotros participamos en la que se realizó en la Quebrada, donde se estaban tratando de actualizar el modelo de Howard Consulting, del que charlamos también cuando hablamos del desarrollo. Y para actualizar este modelo, se le ocurrió a la Secretaría, en ese momento Secretaría de Turismo y Cultura, que iba a ir por cada región invitando a los diferentes agentes que intervienen en el turismo, desde los guías, expertos, gobierno local, si cada gobierno local además tenía en conocimiento o tenía un área especializada, una Secretaría de Turismo, también invitar. Y bueno, la propuesta que se realizaba en este proceso era más o menos detectar a través de una especie de FODA cuáles eran los principales problemas y cuáles eran los aportes y soluciones que podían acercar, digamos, estos agentes de cada región. Nosotros participamos en la región Puna, que se hizo la reunión en el Hotel de Turismo de La Quiaca, y se dividieron, digamos, por mesa diferentes áreas, qué sé yo, economía, gastronomía, hoteleros, bueno, por los diferentes rubros que más o menos son los que manejamos todos pensando cuando uno piensa en el turismo. Y en cada mesa se discutía particularmente cuáles eran los obstáculos de cada área, y sobre todo se discutía, digamos, después en un plenario general, una problemática importante. Una de las principales problemáticas que tenía el turismo y que tiene el turismo todavía en la región Puna es la falta de inversión. No hay créditos para desarrollar la actividad, y una actividad que para la región, si bien es cierto, qué sé yo, tiene dos centros urbanos importantes que son La Quiaca y Abrapampa, digamos, para potenciar hay que visitar la zona rural, y la zona rural, digamos, demanda cierto equipamiento, empezando por una camioneta 4x4, ropa para el frío, bueno, una serie de equipamiento que es caro. Y no hay oportunidades, digamos, salvo que alguien que tenga plata quiera desarrollar la actividad, pero si tampoco tiene las posibilidades de generar un sistema de relaciones basado en esto, en el conocimiento experto, entonces tampoco, digamos, puede llegar a tener éxito. De hecho, hay gente que con capital invirtió y después no desarrolló mucho más allá de la inversión. Y otra de las características, en ese momento el secretario de turismo era otro, era que no se discutía ningún tipo de modelo.
No había un modelo para desarrollar, no se pensaba en un modelo. Se seguía pensando en esta versión desorganizada y de desconocimiento, porque además desconocemos cuáles son los recursos reales, digamos. Podemos conocer más o menos estadísticamente la cantidad de hoteles que tiene la ciudad de La Quiaca, podemos conocer más o menos la cantidad de restaurantes que tiene. Ahora, si hay guías de turismo, si hay una organización o una asociación de turismo especializada, este, si se han hecho emprendimientos, proyectos, si hay actividades, qué tipo de actividades para el turismo y cómo se desarrollan esas actividades, eso no lo conoce nadie, digamos, ¿sí? Incluso no hay información habilitada para el mismo turista, ¿cierto? Y en cambio en la región de Quebrada, que sí hay todo un sistema un poco más armado, que hay en Humahuaca una asociación de guías de turismo que trabajan a la entrada de la ciudad de Humahuaca con una gaceta de información, bueno, tienen otra dinámica, también están desorganizados porque no saben este, cómo organizar espacialmente sus recursos, ni cómo potenciarlos. Y tampoco conocen, y si conocen, digamos, el conocimiento no solamente es que tengo un amigo en La Quiaca o tengo un amigo en la Yunga, sino en términos reales, conocer la cantidad, conocer las posibilidades, poder agarrar el teléfono, llamar y decir te estoy mandando un grupo de turistas. Esa es la versión desorganizada. Muchos de estos emprendimientos que están, digamos, dispersos por toda la provincia, tienen esta característica. Tienen esta característica de ser unos aislados en el territorio y que se vinculan con uno u otro emprendimiento parecido o con alguna u otra persona, más o menos, y paremos de contar, ¿no es cierto? Y ese es el conocimiento que se ha ido generando, digamos, a través de la actividad turística. Podríamos decir, en términos científicos, que ese es el conocimiento del sentido común del turismo, ¿no es cierto? El sentido común que ha generado diferentes emprendedores para generar una actividad económica que les permita vivir. Y eso también es importante, pero eso es importante para nosotros, para generar un sistema experto, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que llevar nuestro conocimiento a un nivel más alto. Ese nivel más alto tiene que ver con generar propuestas que además organicen y sistematicen la actividad. Si nosotros organizamos y sistematizamos, no solamente vamos a empezar a potencializar el trabajo en redes, conocer quién, cómo, dónde, cuándo se está trabajando en turismo en otras regiones y la posibilidad de brindar una información certera a los grupos de turistas que están viniendo. Eso además potencia los recursos, ¿cierto? Porque podemos ampliar la gama de recursos y actividades en cada región. Además, digamos, permite que los profesionales, los recursos humanos del área, no tengan que competir constantemente con este gran problema que tenemos, que son las empresas de turismo que vienen de afuera, venden el paquete turístico afuera, el turista lo compra, pasea por Jujuy sin saber que es Jujuy, le dicen que es parte de Salta o de la quebrada de Salta, y en realidad los recursos se van perdiendo. Porque en esta dinámica pensemos que los que más pierden no son los emprendedores. No es el emprendedor que se puso la casa de artesanía en Uquía con la llama gigante, porque tiene un convenio con las agencias y le caen todos los días una cantidad X de colectivos y visitan y algo le compran y listo. Sino son los recursos humanos que formamos, o sea, los especialistas, los profesionales
en el turismo. Esos son, digamos, los que más pierden en esta desorganización espacial que tenemos por no tener un modelo de turismo al cual nosotros podamos trabajar. Una de las características de los clústeres y de la productividad que propone es esta, ¿no? Fácil acceso a la información especializada, fácil acceso a los insumos y recursos especializados, ¿no es cierto? Donde no solamente se piensan y organizan las actividades, los circuitos, los recursos naturales, culturales, arqueológicos, las propuestas culturales que pueden surgir en determinada época, los calendarios, los rituales, las ceremonias, sino también poner en comunicación todos estos recursos, ¿no? Poder contar de alguna manera con todos estos recursos, no solamente para el turista, sino interno. Saber con quién trabajamos, cómo se desarrolla cada área, generar políticas, ¿sí? Entonces, al generar políticas, nosotros estamos generando no solamente un trabajo y un sistema especializado, sino también estamos accediendo al trabajo con las instituciones, estamos accediendo a los bienes públicos, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Y acá hay que sacarse, digamos, un poco las anteojeras, que el desarrollo y la productividad y las economías solamente son sustentables si se generan desde lo privado y no tienen ninguna vinculación con el Estado local. Eso no existe. Las grandes economías y los países que en este momento tienen una economía buena, que tienen un estado de bienestar importante, desarrollan actividades productivas de cualquier tipo, sea turismo, sea la producción de algún tipo de recurso, sea mineral, natural y demás, solo a través de la administración y acompañamiento del Estado. Si el Estado, o sea, lo público, las instituciones públicas, los gobiernos locales no acompañan, no existe sustentabilidad. Y eso es algo que también es importante incorporar a la agenda del turismo y de la actividad turística, ¿no? Y bueno, y esto que ya les vine mencionando, que en algunos casos hasta resulta una obviedad, ¿no? El trabajo en redes. Cómo trabajar con la gente. Gran parte del éxito que tienen algunas comunidades y el desarrollo del turismo comunitario se basa en que trabajan en redes. Algunos lo nombrarán de esta manera, otros de forma inconsciente pensarán que han descubierto la pólvora cuando es algo que ya está inventado, digamos. Y que está, además de inventado, categorizado, conceptualizado y trabajado desde las ciencias, ¿no? Incluso dentro de los sistemas matemáticos para extrapolarlo a las ciencias sociales, que eso es lo que hace la antropología con el trabajo en redes. Ahora incluso se puede modelizar, si uno tiene los datos cuantitativos, poniéndolos dentro de una computadora y ver qué ocurre. Y llegamos a un punto que es uno de los puntos más importante para mí y para la cátedra, que es la reflexividad productiva. ¿No es cierto? Este concepto del cual yo algunas veces ya le he venido mencionando, del cual está presente dentro de la práctica de la antropología y que es uno de los ejes centrales de la ciencia antropológica. Primero porque da cuenta de que los investigadores somos parte de la realidad que investigamos, o sea, nos centra dentro de un contexto determinado, seamos locales o no, formamos parte porque interaccionamos y trabajamos con personas, que ese es el otro
elemento central. Todo el tiempo hemos estado discutiendo sobre el turismo no solamente como esta actividad productiva, sustentable, sino el turismo como el encuentro con otros diferentes, ¿no? Con otros culturales, con otros con otras expectativas sobre nosotros y sobre nuestra cultura, porque es parte de la moneda de cambio que tenemos en el turismo, sobre nosotros y nuestras prácticas, porque es parte de la cultura, sobre nosotros y nuestros rituales, sobre nosotros y nuestras festividades. Entonces, ese elemento es central. Lo que se genera a través del turismo es un intercambio entre seres humanos, una interacción, ¿sí? Esa interacción siempre tiene que estar mediada por este concepto que es fundamental, que es la reflexividad, ¿sí? Esto de poder no solo pensarnos dentro del contexto y dentro de los problemas, sino que nos ayuda también a pensar nuestras propias prácticas en un espacio y en un tiempo para que nosotros podamos mejorar y visualizar los obstáculos que se nos presentan dentro de nuestra actividad, ¿no es cierto? En ese sentido, como no podía faltar, digamos, la reflexividad también se lleva al ámbito de la producción y encaja perfectamente en este caso con este modelo de clúster, porque tiene que ver con este trabajo donde se valora el conocimiento y donde el conocimiento, la comunicación son ejes centrales dentro de la información que se genera a través del conocimiento. O sea, todo el tiempo estamos produciendo conocimiento. El que planta una papa, el tiempo este, que, que- que transcurre hasta la cosecha, hasta que madura la papa, el regar la papa, el ver que no se congele con un mal tiempo, todo eso es conocimiento. Bueno, en el turismo y en cualquier otra actividad también pasa lo mismo, ¿no? Si nosotros vamos este, cada vez más particularizando sobre nuestra actividad, entonces, digamos, vamos a ir aprendiendo cada vez más y cada vez más sobre los recursos que tenemos en la región y qué recursos van a potenciar mejor nuestra actividad y cómo podemos ir mejorando ese vínculo, no solo con el turista, que es ese otro que viene a generar la actividad o lo que nosotros estamos tratando de establecer dentro de un mercado, sino también el vínculo con nosotros mismos, ¿no? O sea, con la propia población que está generando también insumos para el turismo, todos estos agentes que están interviniendo dentro del turismo. Entonces, todo eso es información que nosotros vamos a ir produciendo a través del conocimiento de la práctica que nosotros vamos a tener para generar un sistema experto, y este sistema experto se va a transformar en un modelo que necesariamente, y eso es lo que nos va a distinguir además, digo, nos va a distinguir en el sentido del colectivo, ¿no? O sea, ustedes se están preparando para ser no un emprendedor turístico. De eso ya hay mucho y no hace falta, como yo siempre digo, ir a la universidad ni al IFD ni a ningún lado. Eso lo podemos hacer sin ningún tipo de conocimiento teórico, académico. Ustedes se están preparando para ser profesionales y ahí sí, digamos, hay un plus. Ahí sí tenemos que demostrar que tenemos un conocimiento experto que ese emprendedor no tiene. ¿Sí? Que ese emprendedor ha desarrollado un camino y ese camino llega hasta cierto límite y pasado ese límite a lo mejor no sepa cómo encontrar estrategias para mejorar, para potenciar, para generar otras actividades. Bueno, ahí entran ustedes, ¿no es cierto? Ahí es donde cobra valor el conocimiento académico y el conocimiento que tenemos nosotros dentro de la universidad, donde ponemos el acento, ¿sí? Y uno de los elementos centrales en todo este proceso, aunque resulte una obviedad, es la reflexividad. Si nosotros sabemos, y no es reflexionar,
¿no? No, es un concepto mucho más abstracto que nos lleva a desenredar las prácticas, que nos lleva a pensar nuestras prácticas, que nos lleva a pensar en los contextos y que nos lleva a pensar en estrategias para mejorar todo el tiempo determinados tipos de actividades. En nuestra modernidad, y digo nuestra modernidad porque la modernidad es un proyecto universal de Occidente que surge en el siglo, para algunos en el siglo XVI, para otros en el siglo XVIII. La aplicación de la modernidad como un modelo de vida que tiene que ver no solamente con la arquitectura, sino con las prácticas de la vida urbana, con las prácticas de la vida económica del capital, en términos históricos, se fue trasladando, digamos, a todo el planeta. De hecho, nosotros vivimos en este momento, en una época donde la modernidad, que es la modernidad actual, nos propone ciertos marcos de la vida occidental, como la tecnología, como el conocimiento académico, y que son valores que se han transformado en universales para todo el mundo. En esta modernidad, digamos, lo que se valora mucho y lo que se han comenzado a trabajar es esta versión reflexiva, ¿no?, del conocimiento, pero dentro de los marcos de la productividad entendida, digamos, con las diferencias que tiene o que tenemos, digamos, con otras regiones del mundo donde hay insertas grandes empresas y donde estas empresas están produciendo, qué sé yo, computadoras, están produciendo software, están produciendo vehículos y necesitan hoy en día, por ejemplo, si pensamos en la producción de vehículos o de autos, tenemos que pensar no solamente en el ensamblaje, la parte mecánica, sino que tenemos que pensar en computadoras, tenemos que pensar en un software que maneje la computadora, los servicios, el GPS y todo lo que, digamos, todo ese conocimiento que se ha ido complejizando y que cada parte que compone ese auto tiene un sistema experto por detrás, ¿no? Porque tiene un ingeniero que es el ingeniero que va a cargar el software, pero también tiene un ingeniero mecánico que es el que va a hacer que trabaje la computadora con, qué sé yo, con el cierre centralizado y las luces del vehículo, bueno, eso para ejemplificar, digamos. Y en todo ese proceso, digamos, hay un proceso de aprendizaje, como ya les dije, y ese proceso de aprendizaje es lo que le importa a esta reflexividad productiva, porque lo que hace es cooptarla dentro del, del sistema y transformarla en un beneficio. Entonces, para transformarla en un beneficio, ¿qué hacen? Hacen que los agentes, o sea, los empleados, se involucren dentro del sistema productivo, no solamente como empleados, sino que si van teniendo, generando conocimiento que aporten a mejorar, digamos, el producto, se incorpora, ¿sí? Esa es una de las versiones. La otra versión es que también en nuestra modernidad existen menos trabajos institucionales, ¿no? O sea, hay menos trabajo formal, hay mucho desempleo y la gente busca generar economías alternativas o trabajos alternativos para poder vivir. En ese proceso también hay todo un aprendizaje. Hay que aprender a vivir fuera de los marcos de las instituciones y generar estrategias propias, ¿no?, para sobrevivir, sea cualquiera sea la actividad, desde, qué sé yo, un analista en sistema, un antropólogo, un profesional del turismo, un licenciado en turismo, va buscando alternativas propias. Y esto le da un plus de creatividad, además, porque no está mediado por ni encasillado por ningún tipo de institución, ¿no es cierto? ¿Cuál es la oportunidad? O dónde se da la oportunidad dentro de estas estructuras de esta modernidad.
en el conocimiento y en la información. Dicen que hay que tener todo el tiempo, digamos, tenemos estas frases que son muy cliché dentro de los mundos de la producción y sobre todo del turismo, que hay que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y para poder, bueno, el momento adecuado y el lugar adecuado son la información y la comunicación que uno genera a través de esa información. Si uno tiene la información, puede generar cualquier tipo de emprendimiento. Y esa información, que es el conocimiento que nosotros poseemos sobre todo este proceso que vamos desarrollando, ya sea porque trabajamos en una institución, ya sea porque estamos fuera de una institución y necesitamos generar una actividad económica, se transforma en la oportunidad, ¿cierto? Entonces, las nuevas estructuras de, de esta productividad tienen que ver con el acceso a la información y con el conocimiento que nosotros tenemos sobre el contexto, ¿no es cierto? Porque es donde desarrollamos nuestra vida cotidiana. En el turismo pasa esencialmente lo mismo. Y eso es lo que nosotros, digamos, pretendemos y buscamos todo el tiempo a través de los modelos turísticos. Es poner en juego este conocimiento que nosotros generamos, la información, y esa información transformarla en la oportunidad para mejorar la actividad. Tenemos en este momento tenemos un cúmulo de información. Si lo transformáramos en estos grandes bloques de información, podríamos decir que tenemos un Big Data, ¿no es cierto? Este Big Data turístico, pongamos, ¿a qué nos referencia? ¿Qué sabemos del contexto? Sabemos que tenemos diferentes áreas geográficas, todas potenciales para el turismo, porque tienen recursos naturales y paisajísticos que no tienen otras regiones. Tenemos recursos históricos, tenemos recursos arqueológicos, ¿qué más tenemos? Tenemos consolidado un destino turístico, porque Jujuy ya se consolidó como destino turístico, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos recursos humanos, que son importantes dentro de cualquier actividad, y en el caso del turismo más, porque son los efectores, ¿no es cierto? Y tenemos, bueno, la infraestructura, que no es menor. Digamos, hace muchos años cuando empezamos con el turismo, se discutía mucho que una de las grandes falencias de la actividad turística, y lo van a escuchar incluso en los discursos políticos actuales, cuando no le cierran los números del turismo, dicen, bueno, falta de infraestructura, no hay hoteles. La gente no se queda porque no hay hoteles. No, la gente no se queda porque no hay actividades. La gente no se queda porque no hay propuestas que la mantengan una semana, dos, dentro de la provincia. Hoteles sobran, ¿sí? Se pueden mejorar, por supuesto, para eso habría que generar inversión, habría que generar créditos, habría que trabajar con el gobierno, pero no desde lo discursivo, sino más bien desde las prácticas reales, ¿no? Para concentrarnos. Entonces, un modelo involucra que tengamos este conocimiento previo, ¿no? Esta información, lo que tenemos y lo que podemos mejorar, pero además involucra un diagnóstico, ¿no es cierto? Ese diagnóstico que solo lo puede hacer alguien que sea un profesional en el tema. El diagnóstico involucra esta posibilidad de que nosotros, además de los potenciales que podemos generar, realmente salgamos del discurso y vayamos a la práctica, ¿no? Pensando en esto, a ver, esta región tiene un alto potencial para desarrollar turismo de aventura, fantástico, pero para desarrollar turismo de aventura necesita un equipamiento costoso, ¿sí? ¿Cuántos emprendedores existen en esa región? ¿Cuántos circuitos reales se pueden visitar
cuántas actividades reales se pueden generar y cuánto tiempo real se va a quedar y va a venir el turista. ¿Y en qué época? ¿En qué época nos conviene que venga el turista? ¿Sí? En el verano, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un emprendimiento en el verano en la zona de La Puna, porque casi no hay frío, el invierno es más duro y demás, sabemos que no nos sirve. Sería imposible. ¿Por qué? Porque llueve muchísimo. Y esos lugares donde se ve los lechos de los ríos vacíos en el invierno, en el verano, son grandes caudales de agua que arrastran camionetas, personas, entonces no nos sirve. Ese es el conocimiento que nosotros tenemos que ir desplegando cuando pensamos en cómo vamos a potenciar las regiones particulares y las vamos a unir a un modelo, ¿sí? Esa es la información que nosotros necesitamos procesar y la información que nosotros tenemos que trabajar, digamos, para generar un modelo. Eso vinculado a el trabajo en redes, ¿no? El conocimiento que nosotros tenemos. ¿Qué tipo de artesanías se realizan en cada región? ¿Cierto? Se piensa mucho, por ahí tenemos ferias donde, qué sé yo, hemos traído mucha gente de la Quebrada, de la Puna, y la propuesta es toda igual, ¿no? Uniforme. Ollas, tejido, ollas y tejido. Y el turista vio 2 o 3 puestos y se va. Y en la yunga, ¿qué tenemos? En la yunga tenemos máscaras. Tenemos las máscaras chané. Tenemos otra propuesta, tenemos otro tipo de tejido. Si nosotros empezamos a diversificar y a ampliar los recursos, la propuesta, que eso es lo que más atrae, digamos, entonces el turista se puede quedar 1 o 2 horas en una feria y comprar realmente y que sea beneficioso para ese sector que está de forma ya no indirecta, porque ya el artesanado se ha unido a la práctica del turismo desde hace muchos años, y está tratando de generar una economía a través del turismo. Pero siempre está disperso, siempre están solos, entonces no hay potencialidad en eso. No existe potencialidad. Por supuesto, para todo esto necesitamos de los espacios públicos. Y si necesitamos de los espacios públicos, estamos hablando que necesitamos de la presencia del Estado, ¿sí? Del Estado como garante de la actividad turística y de las diferentes propuestas turísticas y del desarrollo. Entonces, lo que nosotros proponemos y lo que ustedes tienen que ir consolidando es no solamente tener en cuenta, digamos, los recursos que se poseen en una región, los problemas que se tienen en una región y las potencialidades que nosotros podemos aplicar, ¿no es cierto? Ese salto que se debe hacer reflexivo sobre las alternativas, el pensamiento estratégico sobre lo que debemos y podemos hacer para mejorar la actividad turística, ¿sí? Si no, caemos en las propuestas que ya tenemos, caemos en estas propuestas que hace cualquier emprendedor y reducimos el conocimiento profesional a un conocimiento de emprendedurismo, ¿no es cierto? Que de eso está lleno el mundo, está lleno nuestra provincia, y están todas las versiones habidas y por haber ensayadas, trabajadas, en los diferentes rubros, en las diferentes producciones, porque el desarrollo es parte de la vida cotidiana y ha permeado todos los ambientes dentro de la provincia. Entonces, parte de la propuesta también es conocer esto, ¿no? Conocer cuáles han sido las propuestas anteriores, si hubo, si no las hubo. Yo con certeza les puedo decir que no se aplicó ningún tipo de modelo, que el único diagnóstico serio o el único diagnóstico fuerte
fue el de Howard Consulting. Podemos discutir los aspectos metodológicos, ¿no? A lo que ellos denominan consulta consulta. No, cuando uno le consulta a toda la población, que tiene un nombre particular metodológico, bueno, se pueden discutir algunos, un diagnóstico participativo. Uno puede discutir esos aspectos metodológicos porque, bueno, la participación en general se tiene que lograr con el máximo posible de población. En general nunca se logra con la totalidad, eso es, al menos que sea una sociedad muy pequeña, y menos ahora que hay tantos agentes del turismo, ¿no? Y que hay tanto interés por el turismo y que se han desarrollado muchas prácticas alrededor del turismo. En ese sentido, tenemos que también tener en cuenta estas propuestas. Fuera de ese diagnóstico y de las sugerencias que da el diagnóstico, y de lo que se hizo y lo que no se hizo, digamos, lo que lograron hacer los diferentes gobiernos desde ahí hasta acá, es lo que a nosotros nos está dando una base sobre el conocimiento existente y sobre la práctica del turismo hasta acá. Y eso nos sirve a nosotros de información. Ahora, hay que dar un salto más allá para poner en evidencia el conocimiento, ¿no? O sea, lo que produce el conocimiento académico puesto en los contextos como es el turismo, ¿cierto? En los contextos de desarrollo que nosotros podemos realizar. Bien, hacemos un alto, me tomo un mate, que no, me queda la garganta seca. ¿Preguntas? ¿Aportes? ¿Sugerencias? Profe, buen día. Vamos a trabajar el texto de, del que nos dijo que No, no hay teníamos que leer aportes hoy. ni sugerencias. El texto del crucero, profe, vamos a trabajar con eso. Hola, Luz, me parece que Ariel no te está escuchando. No. Ah, Ahora sí. ¿ahora Ahora sí? sí te escucho, sí. Bien. Le quería preguntar si vamos a trabajar con el texto del crucero que nos pidió que teníamos que tener leído. Ah, cierto, sí. Sí, sí. Sí, sí, Dice porque que esa es no. una forma de generar reflexividad. Ah, bueno. Y yo además estaba pensando, Ese es un ejemplo extremo, digamos, de este turismo, de la venta de la cultura al turismo, ¿no? Pero que bueno, que me gustaría que me digan sus apreciaciones, y que podamos pensarlo conjuntamente. Sí, estaba bueno el texto. Lo leí esta mañana y me gustó. Creí que iba a continuar, pero no. No encontraba la bibliografía, pero bueno, después la encontré. Ah, bien. sí, yo vi tarde el mensaje. Yo estaba pensando en el trabajo final. Sí, bueno, pero antes que nos vayamos, porque es como que saltamos temas, Ah, bueno, este, ya te tomaste el mate seguido. y me parece que, digamos, hemos llegado a un punto donde debemos comenzar a replantearnos algunas cosas dentro del turismo, donde todo lo que hemos venido trabajando lo tenemos que poner acá para pensar en un trabajo diferente, y porque además vamos en camino, creo yo, a pensarnos como profesionales, como parte de un sistema experto, como especialista en un área, ¿no es cierto? Lo cual nos diferencia de los efectores del turismo. Que esto es algo que lo tienen que tener siempre en claro, que me parece que es lo fundamental cuando uno va a la universidad, gente haciendo, llevando a la práctica actividades, y sobre todo en este caso el turismo, hay un montón. Y muchos te pueden decir que son exitosos en su rubro y demás, y debe ser así,
De hecho, los hay. ¿Cuál es la diferencia con un profesional entonces? Quiero que desmistifiquemos esto de que estudiamos turismo para salir a hacer un emprendimiento. Esa es una variable, digamos. Uno puede ponerse un hotel, un hospedaje, trabajar en una agencia, pero también está bueno pensarnos como productores de conocimiento, también está bueno pensarnos generando políticas de turismo, organizando el desarrollo turístico, y es ahí donde realmente, digamos, le damos valor a nuestro conocimiento universitario, ¿sí? Más allá del título yo siempre digo, es un pedazo de cartón. ¿Cierto? Uno lo puede tener, como en mi caso, lo tengo enrollado y guardado en un tubo de plástico. Porque los antropólogos no somos de exponer nuestros títulos. Eh, es un defecto profesional, sino que ponemos en valor más nuestro conocimiento, ¿no? Qué podemos generar a partir del conocimiento que tenemos. Además, digamos, de que para mí hay un interés muy particular de que la antropología, como ciencia social, genera cambios y que los cambios son necesarios dentro de cualquier sociedad, siempre y cuando, digamos, entendamos que los cambios permiten entrar en marcos de emancipación, ¿no? Cuando nosotros podemos tomar decisiones sobre nosotros mismos, y sobre las cosas que queremos para nosotros y para nuestra familia, nuestros amigos, nuestro entorno, y no que sean impuestas, ¿no? Que nos veamos de un tiempo a esta parte, qué sé yo, sentado en un carnaval, como ya lo hemos charlado, de repente sin disfrutar y que nos sintamos invadidos y que no nos guste. A eso me refiero cuando estoy diciendo, como profesionales tenemos que pensarnos con ese valor agregado que nos permita a nosotros generar un pensamiento crítico, un pensamiento propio, un pensamiento político dentro de estos marcos, no que nos van a venir a decir, a ver, vos sos el especialista, a ver cómo hago el circuito. Sí, eso lo puedo hacer, y puedo vender esa faceta profesional, pero también es importante considerar, decir, bueno, a ver, yo soy el especialista y eso que están proponiendo no va a funcionar. O en este momento estamos desaprovechando todos los recursos que tenemos en la actividad turística. Hay que generar un modelo o hay que tener un conocimiento aproximado de la realidad para generar un modelo, proponer una política de desarrollo o ir generando diferentes modelos en base a cada región y vamos a ir trabajando e invirtiendo generando créditos y posibilidades para cada región. Bueno, esa es la versión profesional y de la versión profesional que yo me imagino del o sea, del licenciado en turismo que se recibe de una universidad, que además de todo el conocimiento técnico, que también lo tienen, digamos, los guías de turismo y otros efectores del turismo, además yo genero conocimientos y propuestas acorde a mi conocimiento, ¿no? A mi título. A eso me refiero. Entonces, sí. Yo, en relación a todo lo que usted decía, ¿no? Pero me surge a mí la duda de que en casi todas las materias se habla este tema, de que se procura que los profesionales tengan en mente eso de la planificación, la búsqueda de estrategia. En todo caso, me parece que pasa también, ¿no? Por una cuestión personal, que no todos se eligen eso. O sea, dedicarse a la planificación de las estrategias. Es como que la salida más rápida o a la que, digamos, se acerca o todos creen que es la licenciatura es para justamente emprender en turismo desde un microemprendimiento, una empresa, y no desde el otro lado, como usted dice, desde la logística, desde el poder crear o planificar a partir de los modelos que uno... Y a mí es como que me parece raro que no exista habiendo tantos profesionales, ¿no? Es como que me surge esa duda del por qué. Y bueno, y la respuesta más cercana que tengo es eso, es pensar o creer que el profesional una vez que se recibe
se aboca más a un área y no hacia la otra, o hacia un campo y no hacia el otro. Y también respecto de las políticas, como usted dice, ¿no? Por ahí capaz hay algunos y sin embargo en cuestión de política no encuentra también, ¿no? El camino como para poder direccionar su salida laboral dentro de lo que es la planificación o las estrategias. Porque es como que la idea que usted dice de que de las redes es como que es algo que no es lejano, sino que no hay alguien que se sienta a pensar o a planificar, bueno, se puede hacer de esta manera, las actividades o convocar, no sé, el circuito turístico de la Yunga con el de los valles, que se comuniquen los emprendedores y que digan, bueno, yo este fin de semana tengo esta actividad, el otro diga, no, yo tengo otra cosa, otra propuesta, y generar, como usted dice, esa red o ese camino, como para que el turista vaya visitando ciertas partes de la provincia y se quede más que un fin de semana. Es como que para mí me resulta extraño que no exista eso. Este, sí, es extraño, pero es real. Si no fuese así, digamos, tendríamos un modelo, un sistema y tendríamos, digamos, un turismo que derrame económicamente mucho más ingresos a toda la población y eso no existe. Yo creo que los beneficios de cualquier actividad, de cualquier tipo de producción, lo llevemos a marcos generales, no lo pensemos solamente en el marco del turismo, son las que producen estado de bienestar. Si ustedes se ponen a pensar, o ni siquiera pensar, miremos un poco el contexto. Jujuy es una de las provincias más pobres de la Argentina. Y esto es indudable. Y el trabajo en blanco, o sea, el trabajo formal, es mucho menor a lo que se denomina trabajo informal. Las desventajas, las desigualdades en cualquier área y en cualquier tipo de producción son más profundas. Entonces, estamos tomando como marco de referencia el turismo porque la carrera es turismo, pero lo podemos aplicar en cualquier área de la producción, de la economía y de cualquier ámbito laboral, ¿no? Las posibilidades. De hecho, podemos considerar, por ejemplo, que los sueldos provinciales son mucho más bajos que los sueldos nacionales, que el costo de vida es mucho más alto que en el resto del país, solo porque vivimos muy lejos del centro y somos una periferia. Entonces, qué sé yo, el aceite o el producto, una campera que sale 2.000 pesos en Buenos Aires, acá sale 8, ni siquiera 4, 8. A ese tipo si nosotros nos referenciamos en que necesitamos no solo estrategia, ¿no es cierto? Necesitamos ser agentes de cambio, tiene que ver con estos marcos donde los contextos sean realmente una posibilidad real de mejorar la calidad de vida y no que se transformen porque para actividades, para sobrevivir, como les digo, no hace falta tener título ni nada, sobrevive igual. A eso me refiero cuando estamos hablando de un pensamiento que nos lleve a consolidarnos y a trabajar mucho más allá de las propuestas de emprender solamente. Por supuesto que si uno tiene un título y tiene una actividad también se puede desarrollar en el ámbito privado y decide desarrollarla en el ámbito privado, también está bien. Como eso una cosa no quita la otra. Pero además no invalida que tienen mayor cantidad o disponibilidad de herramientas teóricas y metodológicas para que esos emprendimientos se fortalezcan, ¿no? Entonces, trabajar. Para maximizar, ¿me escuchan? Sí, profe.
para maximizar los réditos económicos o las posibilidades de éxito de de las propuestas de desarrollo, también me parece que es muy importante. En realidad, Cecilia, se habla también de la importancia de la planificación estratégica, porque uno de los problemas que se han detectado y por ejemplo, de lo que dio cuenta Ariel en su tesis doctoral también, es que se han formado técnicos, guías de turismo en los IFD, por ejemplo, que han tenido grandes dificultades para insertarse laboralmente, ¿no? Fundamentalmente porque estaban formados como técnicos y entonces la proyección de empleabilidad, esperen que hace eco. Ahora sí, estaba más vinculada a trabajar en hoteles, a hacer guiados de turismo y ese tipo de cosas que en realidad no se dieron, y entonces muchos de estos chicos no encontraron, ¿no?, alternativas laborales. Y entonces la mirada que tenemos desde la licenciatura en turismo es que ustedes tienen una formación mucho más amplia que los capacita, digamos, para no depender necesariamente de involucrarse en un vínculo, por ejemplo, de relación de dependencia laboral, para poder insertarse exitosamente en el mercado laboral turístico, sino que tienen otras capacidades, como por ejemplo la formación profesional en general en todas o al menos en la mayoría de las disciplinas, es también tener la capacidad de generar diagnósticos y buscar alternativas a las problemáticas que se les plantean, ¿no? Que muchas veces la formación técnica no ofrece esas capacidades que sí las ofrece la formación profesional, y en ese sentido es que se orienta la formación de la licenciatura. Te Claro, apagué el... mi Dale. pensamiento iba en relación a lo que decía el profe, ¿no? No es que no creo en lo que él está diciendo, obviamente que sí, pero es como raro, ¿me entiende? El no encontrar que haya profesionales trabajando en esa parte del campo laboral, digamos. Eso es mi pensamiento, no Claro, porque es descreer en algo eso. que se detectó que no se Claro, hacía. claro, como una debilidad Se identificó dentro del como área, un problema, claro. claro. Y Y respecto también ahora a lo se que decía trabaja, Sebastián, el otro día leí en Facebook que una chica justamente, que era técnica en turismo, hacía un comentario, sí, no conozco muy bien el tema, no pude bajar el documento para leerlo completo, pero ella decía que el gobernador había sacado, a partir del gobierno había salido como una resolución donde cualquier guía de turismo de otra provincia, incluso de otro país, podía venir a realizar su trabajo acá en Jujuy. Entonces era como que a partir de eso estaba dejando de lado justamente al técnico en turismo que estudió acá, que vive acá y que tiene, digamos, las herramientas, porque se supone que conoce más sobre el lugar, sobre la zona. Entonces eso iba en detrimento de todos aquellos guías de turismo, le quitaba la posibilidad de trabajo y las expectativas también con las que ellos salen. Como dice usted, se creía una cosa y al final de cuentas no encontraron la forma de poder realizar su profesión. Entonces eso también va, como dice el profe, ligado a las políticas, porque se supone que si son personas que se recibieron en la universidad pública o en los profesorados, porque acá en el Carmen había uno también dedicado al turismo, sí. entonces como que no están respaldando el título que ellos están teniendo o obteniendo en este momento. Está bien, les doy una forma de educación, les doy un título, pero a la par también tendría que ir el respaldo al momento de que van a salir a trabajar. Bueno, Porque ese la también ha sido política una no es tan... limitación, ¿no?
que lo hemos visto, que lo ha visto Ariel en la práctica, en su investigación de tesis, que se aceptan las instituciones públicas a los estudiantes a hacer prácticas, pero después no hay ninguna posibilidad de que incluyan, por ejemplo, de que los tomen en las municipalidades o en los hoteles, en los lugares donde les permitieron hacer prácticas de forma gratuita. No hay ninguna posibilidad después de que se incluyan en ese mercado laboral, y eso también se transforma en una problemática porque sirve la mano de obra gratis, ni siquiera barata, pero no existe, digamos, ni siquiera para escuchar las propuestas que pueden generar, ¿no es cierto?, los graduados de turismo. Ariel lo vio en particular en la localidad de La Quiaca, pero me parece que al ir interactuando con graduados de otras tecnicaturas de turismo de la provincia, fundamentalmente muchos han venido a estudiar turismo, han tenido experiencias similares, ¿no es cierto? Sí, bueno, para darle un poco del cierre a este tema, hace unos años con otro colega dimos, o sea, no solo con un colega de la antropología, sino también con licenciados en turismo, dimos una diplomatura en turismo en la Facultad de Humanidades. Y vinieron diferentes tipos de efectores del turismo, fundamentalmente o básicamente la mayoría eran guías de turismo de toda la provincia, no solo de la Quebrada, sino también del Valle, el Ramal, y todos planteaban la misma problemática, ¿no? No hay laburo. O sea, bueno, es lo que yo te estoy diciendo. Como si el turismo es uno de los motores de desarrollo más importantes, la actividad, los recursos humanos más importantes para el turismo no tienen trabajo. Y que además no sabían cómo resolver, digamos, una de las falencias y de los grandes problemas que yo he detectado dentro del turismo para mi investigación de tesis doctoral, ha sido de que la formación, y esto le ha pasado fundamentalmente a los chicos de La Quiaca, del IES de La Quiaca, que la formación que les daban era muy técnica, ¿no es cierto? Esto hasta de enseñarles cómo manejar un hotel o cómo administrar, pero no generar un pensamiento propio en realidad en relación a la actividad. Y desde ahí digamos, ha sido una preocupación. Cuando se arma la licenciatura en turismo, yo pensé que la opción, digamos, porque para ser técnico, como les digo, ¿qué los distingue a ustedes? Más que como una afirmación, tómenlo como una pregunta. ¿Qué los distingue a ustedes de un tipo que puso un hotel? Del tipo que se abrió una caravana de llama, de una comunidad que hace turismo rural comunitario. ¿Qué los distingue? Si ustedes quieren ser emprendedores, piensen en eso. ¿Qué los distingue de esta gente? De estos efectores, de estos agentes del turismo. Una de las principales discusiones, porque era la misma propuesta que yo le estaba haciendo en esa diplomatura a los guías de turismo, fue esta: la reflexividad, el pensamiento, el conocimiento que tenemos y la información que tenemos, cómo la transformamos en un valor que nos dé una respuesta y una salida a nosotros, ¿cierto? Dentro de la actividad. Eso solo lo podemos saber, no hay recetas. Es como el desarrollo, en términos generales, que vienen y le dicen a la gente, ya no produzca papa, vamos a poner tomate. Y entonces la gente le dice, pero acá en la puna se nos quema el tomate, no, vamos a poner tomate, ustedes van a hacer tomatero, van a hacer tomate. Al mes vuelve la gente del INTA y están los tomates quemados, no ha salido ni una planta, entonces
Dicen, ah, mira, no, no, pase tomate. Y la gente los mira y claro, ustedes pueden ser los profesionales, pero el conocimiento, por eso también la antropología siempre liga el conocimiento local con el conocimiento académico. Hay un trabajo ahí permanente, un vínculo, y eso tiene que ver con la reflexividad, no solamente con el conocimiento, sino cómo desarrollamos estrategias a partir del conocimiento. ¿Sí? Yo les decía en esa oportunidad, yo no puedo desarrollar una estrategia global para ustedes porque cada uno sabe de su actividad. Y dentro de ese conocimiento hay que generar un sistema que realmente vaya a funcionar y proponerlo, ¿no es cierto? Ya sea a través del vínculo con el Estado, ya sea a través del emprendimiento. En general, la gente que realiza emprendimientos no les interesa el conocimiento experto hasta que no ven resultados. O sea, no ven resultado económico. Cuando se produce un estancamiento, que vamos en camino al estancamiento, vamos camino al estancamiento porque además la realidad actual, la pandemia, ha acelerado el ritmo. Hay menos turistas, hay menos ingresos, hay más problemas para visitar lugares. Entonces, al ocurrir esto, ¿qué pasa? Se va a llegar un momento de estancamiento y ahí vamos a cambiar la visión. Bueno, quienes incorporen la información, el conocimiento y realmente produzcan un conocimiento reflexivo, yo creo que van a poder generar una alternativa al turismo actual. Y si no, digamos, es como que la actividad va a estar condenada, digamos, a ese estancamiento y a las mermas que ya ha sufrido estos últimos meses con la pandemia. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una persona que genera un conocimiento que no lo sistematiza a alguien que viene a una universidad y que imprime dentro de ese conocimiento una sistematización, un análisis y puede generar una posibilidad a partir de ese conocimiento. Eso es producir conocimiento. Eso es lo que más nos interesa, por lo menos a nosotros desde la antropología, y me parece bárbaro que todos los docentes de esta carrera tengan la misma preocupación, porque es una preocupación que además nos toca a todos, porque todos vivimos en esta provincia. ¿Sí? Bueno, eso para terminar, pasemos al texto, porque me parece que mejor que pensarlo es hacerlo. Este, y quiero que me cuenten un poco a ver qué les ha parecido este texto del viaje en crucero. Era un texto muy cortito, era un cuento prácticamente más que un texto, pero me parece muy interesante porque en realidad estamos hablando este, de la venta de la cultura, pero a nivel exacerbado, ¿no es cierto? Obsceno se diría en algún punto. Pero bueno, a ver, ¿qué me pueden decir, Luz? Vos que estabas, este, Comentando ya. que ya habías empezado a comentar que estabas entusiasmada con el texto, y todos se tienen que ir sumando, ¿no? Me gustó porque literal había un choque de culturas y estaba esta interpretación del extranjero pensando que la persona nativa del lugar se estaba ofreciendo y en un momento se estaba abusando con las acciones que esta persona extranjera realizaba con él, así como vestirlo, querer pedirle que comprarle el arco con el que el otro cazaba a los animales y quejarse por el valor que el indio ponía, que al principio le parecía fácil, que no era nada, pero después de que le pidió un precio más alto, el otro lo dudó, se enojó, entonces como que tuvo unas estaciones de cambios de ánimo. Y bueno, eso me llamó la atención. Bien. ¿Y el resto? ¿Qué me puede decir? ¿Lo leyeron al texto o lo dejaron en stand-by?
Buen día, profe. Hola Cristian, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Cómo? Bien, bien, ¿y vos? Acá andamos. Contame, decime. El texto bastante cortito y la verdad que deja muchas cosas para la reflexión. Comienza con digamos, el trato despectivo que hace el guía hacia lo salvaje, que dice, cuidado con con vuestras cabelleras, por ejemplo, Sí, cuando se le aconseja a los turistas cómo con lo que se van a encontrar. sí, Después también el trato que hacen los turistas al comprar, para sacarle una foto, por ejemplo, y bueno, con tapa los rabo, indios, sin tapa rabo. claro, y el indio es como que le ofrece diferentes cosas, si quiere que desnudo, quiere con los adornos, le venden las armas, todo, ¿viste? Es como que tiene ya una oferta ahí el indio para cuando llega el turista. Tiene precio para todo. En realidad me parece que Claro, y eso me parece que eso es lo interesante de la propuesta, o sea, lo que está marcando ahí con el viaje, en realidad, de Pierre Clastres, es más allá de lo grotesco y de todo lo que muestra, es el imaginario, ¿no?, que tiene el turista sobre el lugar que va a visitar. Y en ese sentido, digamos, bueno, en este caso exacerbado, porque además esta tribu vivía de eso ya de hace años, se sentía degradada, ¿no? Porque, digamos, por ahí no lo explicita el autor, pero entre líneas se puede leer de que es como que están degradados, como que se sienten, más allá de que pelean los precios, que tienen precio para todo, como que el valor por sí mismo ya no lo tienen, ¿no es cierto? Como que son un claro. objeto y se han transformado ellos mismos, se han cosificado, y se han transformado en una mercancía, ¿no es cierto? Eh, a mí me parece que es un texto muy interesante porque todo este proceso que nosotros venimos discutiendo, primero del vínculo del turista con los receptores, los conflictos, la cultura como moneda de intercambio en el turismo, digamos, en toda nuestra este, visión que podemos llegar o nuestro imaginario que podemos consolidar, estudiando turismo, pensando en las prácticas del turismo actual, pensando en esto de que también los discursos, el gobierno nos vende, ¿no? De que el turismo es la actividad, es el momento, el desarrollo y todo lo demás, que en algún punto también el turismo puede transformarse en algo negativo y que también también hay espacios donde al transformarse en un movimiento tan grande de gente, este movimiento negativo del turismo, puede generar rechazo, ¿no? Y hay Profe, contextos, sí, bueno, yo quería agregar acá una partecita del texto que me pareció interesante. Lo sí, voy a citar textual. bueno, dale, Yo, un hombre blanco civilizado, convencido de la igualdad de la raza, henchido de sentimiento fraternal hacia aquellos que no han tenido la suerte de ser blanco, obedezco sin chistar a la primera palabra que un miserable que vive desnudo, que no se viste con unos andrajos hediondos. Entonces, acá me lleva a ver la forma en que uno lo ve desde arriba hacia la otra persona, ¿viste? Como un desprecio, claro, bueno, como algo despectivo. es el vínculo asimétrico que está presente siempre en la actividad turística, ¿no? Y más allá de que este es un caso particular, no tenemos que pensar, o dejar de pensar, mejor dicho, que esto está siempre presente, ¿no? El turista siempre se cree superior. Son pocos, me parece, los turistas que por ahí
buscan integrarse o que no tienen esta postura. En general, el turista y sobre todo el occidental, cuando visita lugares como los nuestros, siempre tiene esta postura de superioridad. Por eso el turismo es una relación asimétrica todo el tiempo, ¿no es cierto? Y a eso, digamos, hay que trabajarlo no solamente de estar preparado para este vínculo, sino también hay que pensar que los que no están involucrados directamente en el turismo, la población en general, que yo les mostré una foto de unas mujeres que agarraron unos chiquitos y les sacaron fotos porque le habrán parecido exótico, también molesta y en un momento se puede transformar en una fobia al turismo, ¿no es cierto? Hay destinos turísticos en España que se han consolidado como destinos y como espacios turísticos que en este momento tienen una gran fobia al turismo, no quieren saber nada con el turismo. Si tuviéramos más tiempo, más que un cuatrimestre, podríamos trabajar en hacer un poco de trabajo de campo y en cada localidad, que ya sea acá en el Valle con el Carmen o en la Quebrada o en el lugar donde cada uno viva, preguntarle, no a la gente que está involucrada en el turismo, sino a la gente que no está involucrada en el turismo, qué piensa sobre la actividad turística o si les gusta que los turistas vengan, qué nos dirían, ¿no? O sea, me parece que esa es la otra característica que nos aporta la antropología, ¿no? Esta metodología para indagar sobre lo que produce dentro de la sociedad del turismo, o una actividad que tiene que ver con el vínculo con otras personas que son desconocidas y que en un momento se transforma en masivo. Pongamos que ahora, con el tema de la pandemia, no sea tan masivo, pero siempre tenemos que tener en cuenta, digamos, estas posibilidades, no para transformarlo en algo, no para decir que el turismo está mal, sino para que, como futuros profesionales del turismo, consideremos esta variable, ¿no es cierto? Consideremos esta variable y sepamos que también hay partes negativas, este, y que dentro de las planificaciones, de las estrategias, de los sistemas y todo, incorporemos, digamos, esta visión del turismo. En realidad, el texto es muy divertido si uno se pone a leerlo y a buscarle entre líneas que tiene, pero da cuenta de cómo se originan estos viajes, cómo Occidente mira, y sobre todo, bueno, es un texto que le interesa mucho la antropología porque está marcando este vínculo de Occidente con las sociedades primitivas, que dicho sea de paso es lo que nosotros vendemos al turismo internacional, ¿no? Somos una sociedad tradicional. Vendemos rituales, vendemos festejos tradicionales, el vínculo con la tierra, o sea, nos estamos vendiendo no como una sociedad moderna, sino como una sociedad tradicional. Bueno, cómo queremos que nos vean y cómo nos sentimos con eso cuando interactuamos, ¿no es cierto? Este, todo eso es lo que ofrece el turismo y todo eso es lo que reconfigura muchas de las realidades de la provincia. Bueno, no le pongamos el valor negativo, pero lo tengamos en cuenta y sepamos trabajarlo para que en el futuro no se transforme en una fobia, ¿no es cierto? Que la gente diga, no, no quiero, ¿sí? Pensemos que Bien, nosotros profe. vamos a desarrollar una actividad, pero que hay población que no tiene nada que ver y no le interesa el turismo. Hacia eso apuntaba. ¿Y el resto pueden aportar algo más sobre el texto? Gracias, Cristian. Muy buena tu No, de intervención. nada, profe. Yo quiero que sigamos pensando en el trabajo final. Bueno, La verdad que es muy bueno el texto, habría sido bastante positivo que lo trabajen un poco más, así lo podíamos debatir, pero si solo hablamos nosotros,
En general nosotros siempre tomamos como parte de la actividad, en este caso, digamos, hemos podido, con la virtualidad no se puede hacer mucho más. Generalmente la presencialidad nosotros no solamente damos el teórico, sino que trabajamos en el mismo teórico algún texto para discutir. En la universidad, en general, digamos, el conocimiento se crea a través del diálogo, ¿no es cierto? La práctica tiene que ver, o sea, yo hablo de la reflexividad, pero no la vamos a entender nunca si no hacemos el ejercicio de poner en pensamiento y en discusión, digamos, no solo los textos, sino lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo, los ejemplos que traemos a colación dentro de la clase. Entonces, esa es la magia que tiene la universidad, mientras en otros lugares, y sobre todo en las ciencias sociales, mientras en otros lugares no nos cuestionamos lo que generalmente pasa, donde no ponemos el acento en lo crítico, y con decir crítico no quiero que sean criticones, digamos, criticones está lleno el mundo. Crítico, el pensamiento crítico es desnaturalizar las prácticas que están mal. Y la reflexividad tiene que ver con un ejercicio de entender no solamente los problemas que tenemos, en el caso nuestro como parte de un mismo contexto es doble, porque además tenemos que quitarle los velos a nuestra propia realidad, y entonces esas prácticas que ya la habíamos naturalizado, que están internalizadas y que no las vemos, decir, bueno, yo estudio esto para ponerme, y de repente el profe dice, ah, no, también hay que pensar en política, pucha, eso yo no lo tenía, no me interesa, y bueno, pero le va a entrar la duda. Filosóficamente hablando, la duda es esencial para cualquier ciencia. Si no, no podemos hacer ciencia, digamos. Lo único que pretendemos es que alguien nos dé un libreto y en ese libreto despleguemos. Cuando no nos gusta el libreto, ahí viene el problema. Porque la antropología también ha trabajado mucho en los procesos de resistencia. Y los seres humanos tendemos a la resistencia cuando algo no nos gusta. Cuando no nos gusta una comida, nos resistimos, no la comemos. Bueno, cuando no nos gustan las políticas, cuando no nos gusta nuestro contexto, también tenemos que generar formas de resistencia. ¿Terminaste? Sí, bueno. Estoy pensando en proponerles analizar cada uno en sus regiones. No se la escucha, profe. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí. Ahí está, gracias, Cristian y Daniel. Dale. También cerraste el micrófono, además del parlante. Bueno, ahora sí, estoy pensando proponerles como trabajo final identificar situaciones o de conflictividad o limitaciones o problemáticas al desarrollo turístico donde ustedes están. Recuerden que no nos podemos trasladar a otros lugares para pensar fuera de nuestro propio contexto. Entonces, cada uno desde sus lugares identificar o una situación de conflictividad vinculada al turismo o una situación que sea más bien de limitación al desarrollo turístico, y entonces proponer estrategias de resolución o en los casos en que se trate de situaciones de conflictividad, de qué manera abordarían esa situación de conflictividad para resolverla, o si se trata de una limitación o de una dificultad que están observando en la práctica turística de sus lugares, también cómo las resolverían y generar propuestas superadoras ante esas situaciones. Nos quedan prácticamente 3 semanas de clases, digamos. La última clase, nuestro último teórico es el 31 de marzo.
en esa semana tendríamos que recibir sus propuestas. Nos gustaría, ¿no?, que fuera que cada uno la presente así cortita, ¿sí?, a su propuesta. Pero no un diseño de circuito, ¿no? No, no es un diseño de circuito. Es una propuesta. Porque muchas veces se confunden, como además tienen que hacer trabajo final para otras materias y termina siendo el diseño de un circuito, de una región, una propuesta de, no, bueno, pensemos en todo caso que la propuesta incluya un problema que hayan detectado ustedes del turismo de su región y cuál sería el aporte y la solución a través de lo que ustedes están proponiendo. Aplicando la reflexividad, ¿no es cierto?, en la práctica turística en sus regiones, de esto, de hacer el ejercicio de extrañarse de la práctica turística naturalizada en sus regiones, y tratar de identificar problemas. Los podemos ir discutiendo un poco en los teóricos, un poco en los prácticos, cuáles son los problemas que van identificando y qué propondrían en función de eso, ¿no es cierto? Y entonces vamos construyendo las propuestas de cada grupo, de cada uno, para que armen su propuesta. Por ejemplo, tiene que tener las características de un proyecto, de una propuesta. Le podemos poner un título, una fundamentación. La fundamentación en general requiere que describan la situación problemática que están observando, dónde, cuáles podrían ser los posibles motivos, digamos, como una presentación del problema es en la fundamentación, los objetivos, ¿sí? Puede ser un objetivo general y varios específicos que se desprenden del general para lograr la resolución de ese problema, y después cuáles serían puntualmente las estrategias. Pueden usar bibliografía ya a partir del próximo, bueno, en este práctico del viernes y en el de la próxima semana vamos a estar analizando el turismo en Jujuy en particular y en nuestra región, porque también tenemos algún estudio de Salta, y empezar a profundizar también más aspectos de la práctica turística de nuestra región en particular, para ir delineando las características que va a tener este trabajo final, ¿sí? Pero es importante que ya lo vamos pensando. Nos quedan 3 semanas de clase para que promocionen la materia, así que, bueno, escucho preguntas o comentarios con respecto a la propuesta de trabajo final. Aclaro que no es necesario, por ejemplo, que la apliquen y que nos comenten los resultados, sino que podamos ejercitar la reflexividad en propuestas primero, en primera instancia. Luz dice, ¿la propuesta de trabajo también será grupal? Sí, 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 es mejor la construcción de conocimiento colaborativo es mucho más enriquecedora que de forma individual. Hay muchos casos en los que uno puede estar mirando una problemática desde una perspectiva, pero al trabajar en grupo vamos a ver que nuestros compañeros seguramente van a tener otra mirada sobre esto, y entonces eso permite complejizar y mirar mucho más detalladamente una situación, y también proponer estrategias de resolución desde distintas perspectivas, y entonces puede ser mucho más abarcadora la solución.
Alejandro pregunta si vamos a mandar la consigna en Word. Y puede ser, les armo una guía o lo pongo en el aula virtual para que lo tengan disponible a la propuesta de trabajo final, para que tengan disponibles las características que tiene que tener, podemos incluir imágenes, así que vamos avanzando ya a partir de hoy en pensar cuáles serían, dónde están ustedes y cuál sería la problemática. Recuerden que podemos hablar de distintos aspectos, tenemos la gastronomía, tenemos la cuestión de hotelerías, las distintas actividades que se pueden realizar, las artesanías, los músicos, distintos aspectos de la práctica turística que pueden abordar. Maricel Profe, pregunta, digo la pregunta y ya sí, te profe. escuchamos. Profe, si presentamos el trabajo, ¿sería en la clase práctica o teórica? Y sería en la última clase. Yo creo que sí, por ahí en las dos últimas ya, o en el último teórico y en el último práctico para que nos alcance el tiempo, que Sí, en sea esa general lo última. hacemos que nos envíen y hacemos la devolución en el práctico, donde están acostumbrados a tener una dinámica de participación o se ven obligados a participar, no sé. Cecilia, te escuchamos. Sí, profe, yo estaba pensando sobre qué tema trabajar y puede ser el conflicto que sí seguramente saben lo que pasa acá con este barrio que está cerca del perílago del dique Las Maderas, donde son personas, pobladores de años y que están teniendo problemas específicamente con la venta de las tierras. No le escucho, profe. Ah, te decía que está bueno, tendrías, lo tenés que relacionar con el turismo. Ajá. Claro, porque supuestamente uno de los conflictos es ese, que ellos creen que están vendiendo las tierras para supuestos futuros emprendimientos turísticos, para convertirlo como algo así como, no sé, en Córdoba, qué lugar turístico importante hay. Es lo poco que escuché. Bueno, lo tendrías que complejizar y ver de qué manera se relaciona con la práctica turística, de qué manera la limita o genera conflictividad y entonces de qué manera se abordaría el problema, digamos, qué solución propondrías para este problema, digamos. Identificamos un problema y empezamos a pensar en las posibilidades de resolución de esos problemas, ¿no es cierto? Pero es bien interesante, Cecilia, pensarlo. Bien, profe. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna duda? Aporte. Profe, ir al ¿Profe? campo, o sea, disculpa, ir al campo, o sea, tengo que contactarme con alguien o de dónde tendría que sacar la fundamentación de por qué elegir y todo eso. Hay que hacer como una pequeña introducción sobre lo que uno quiere hablar. Sí, hay que Así, hacer una pequeña introducción, lo del campo, eso en medida de tus posibilidades y en medida me refiero a las posibilidades sanitarias, ¿no? Este, en general, digamos, nosotros no queremos abordar ningún tipo de trabajo de campo y menos mandarlo a hacer trabajo de campo a ustedes porque con el tema de la pandemia es medio complicado. Más bien visualizar un problema, si tenés información, la información que producen los diarios, la información de los medios de comunicación también sirve, ¿no? Lamentablemente por ahí aplicar otro tipo de instancia metodológica es medio difícil en este momento. En general nosotros
salimos a hacer este trabajo de campo en Humahuaca, pero bueno, y si hubiéramos estado en el Carmen también, pero en esta instancia de pandemia no. Así que bueno, habría que resolverlo desde ahí. Bien, Sí, profe, gracias. por ahí con la familia o con alguien que te pueda acercar información sin Ajá, sí. imponer Eso tu era salud, más digamos. bien, digamos, Pero poder sí, contactarme con alguien que me dé, digamos, una idea más compleja de lo que está pasando, no solamente de lo que por ahí uno sabe. me parece que puede ser positivo si no te expones, digamos, si el grupo no se expone. Cristian, te escuchamos. Profe, a mí se me ocurre trabajar con el turismo rural y relacionarlo con los clústeres, con el trabajo en red que estaba hablando el profe. Más que nada el turismo rural comunitario. Ver la posibilidad de crear una red de turismo rural entre todos los emprendimientos de ahí de Humahuaca. Eso sería buenísimo. Si podés interactuar con otros emprendimientos de forma virtual y pueden pensar en una propuesta, en identificar cuáles son las limitaciones actuales a que algo así se logre y entonces cuáles serían las propuestas que ustedes ejercitarían para resolver y llegar a generar una propuesta de clúster ahí en Humahuaca. Bien, profe. Buenísimo. Bueno, estamos en hora. Igual, dudas que vayan surgiendo a medida que piensen el trabajo o empiecen a hacer el trabajo, pueden mandar mail, pueden pedir una clase de consulta, así que no hay problema, ¿sí? Nos avisan, y le damos clase de consulta. Carla, ¿ibas a agregar algo? Hola, profe, se me Hola, cortó el ¿cómo te va? internet, no había escuchado al último momento. ¿El trabajo práctico, disculpe, para cuándo era? ¿O para cuándo va a ser? Es el trabajo final, es para de acá a 2 semanas. Ah, bien, bien, bien. ¿Y más o menos de qué se compondría? Porque no escuché, porque se me cortó el internet. Vamos a armar un documentito en Word y lo vamos a subir al aula virtual para que sepan más o menos los pasos y qué tienen que hacer. Listo, profe, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces si no hay más preguntas, dudas, cerramos la clase de hoy, y nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Conmigo el viernes. Y con la No se profe el olviden viernes. de mí. Buenísimo. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego, Chau, profe, chau. gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chau, Hasta chau. luego. Hasta luego, profe.